días, mi nombre es Alejandra Masahuel y me gustaría compartir dentro del primer Congreso Internacional Retos de la Educación, Personalización, Inclusión y Atención a la Diversidad desde el aula de clase, mi ponencia titulada Aportes para una educación personalizada e inclusiva de las ciencias naturales en el contexto colombiano. Iniciaré con una breve descripción de los antecedentes que marcan la experiencia, luego abordaré el contexto inmediato y sus particularidades y en ese marco presentaré las dificultades encontradas y las propuestas para hacer frente a dichos desafíos, incluyendo algunos aspectos relacionados con la identificación de ecuaciones clave y situaciones del entorno que las conectan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en el contexto colombiano. Antecedentes. Como sabemos, el quehacer de las ciencias naturales se centra en la comprensión del funcionamiento del universo. Por tanto, su enseñanza y estudio implican rigurosidad en los procesos y procedimientos, un uso específico del lenguaje y una estructura compleja. Estos elementos pueden dificultar tanto los procesos de enseñanza como de aprendizaje, así como la motivación en general de profundizar en estas áreas. Por esto, se hace imperioso encontrar nuevas formas que permitan superar las barreras identificadas y especialmente en personas jóvenes. En Colombia, aparte de las limitaciones propias del estudio de las ciencias naturales, se suman factores socioeconómicos que se evidencian en problemas relacionados con el orden público, tales como presencia de grupos armados, delincuencia, reclutamiento de niños y jóvenes. En la parte social hay desplazamiento forzado, ingreso mínimo vital por debajo del umbral de pobreza en gran parte de la población, y en la parte pedagógica se tienen modelos anticuados que impiden acercar las ciencias naturales a los jóvenes y minorías, ya sea étnica o por situaciones de discapacidad de otra índole. Y específicamente en los procesos formativos se encuentran restricciones en el acceso a recursos económicos por parte de instituciones públicas, lo cual limita los elementos que los docentes disponen para su ejercicio profesional, tanto en materiales como en formación, de tal forma que les permita mejorar y adaptar los modelos pedagógicos a las necesidades contemporáneas. Contexto inmediato. En este contexto, esta reflexión abarca mi experiencia con estudiantes de básica secundaria de la institución educativa Sagrada Familia de Nazaret, que se encuentra ubicada en el municipio de Ensa, Cauca. Este es un municipio cuya principal actividad económica es la agricultura, por lo cual los ingresos familiares están por debajo del ingreso mínimo esperado, haciéndoles vulnerables a las situaciones del contexto colombiano y afectando el rendimiento y procesos de aprendizaje, acentuando específicamente en estudiantes con necesidades especiales, como aquellos que han sido desmovilizados de grupos armados o que poseen algún nivel de discapacidad cognitiva. Específicamente, en cuanto al área de ciencias naturales, como objeto de aprendizaje, los estudiantes se evidencian una alta desconexión entre las aplicaciones a situaciones cotidianas de los contenidos abordados en áreas como las matemáticas y la física, lo cual los lleva a considerarlas como algo abstracto, sin ningún uso y alejadas de su realidad. En este sentido, en la práctica he encontrado que la experimentación con materiales sencillos y disponibles en el medio constituyen una oportunidad para acercar estos conocimientos a los estudiantes. Dificultades para aplicar conceptos a situaciones prácticas. Dentro de las competencias esperadas en los estudiantes de básica secundaria se encuentra contar con herramientas matemáticas y de comprensión de lectura que les permitan abstraer de sus clases la información y conceptos necesarios para comprender los fenómenos y aplicarlos en la resolución de problemas. No obstante, en la práctica, cuando un estudiante se enfrenta a un problema, le resulta difícil aplicar los conceptos para plantear y resolver dichos ejercicios. Así, por ejemplo, pueden entender cómo han sido enunciados algunos conceptos de la hidrostática como densidad, presión y presión hidrostática, pero al enfrentarse a un problema específico que involucre un cuerpo sumergido en un fluido o un cuerpo ejerciendo presión o siendo sometido a esta, pueden tener dificultades para aplicar estos conceptos de manera efectiva. En el ejemplo anterior se han identificado que a los estudiantes les falta conexión entre la teoría y las vivencias de su vida práctica y la falta de dominio de las herramientas matemáticas. En el caso del concepto matemático se observa que los estudiantes memorizan procedimientos de resolución de problemas como si fueran recetas, sin comprender realmente las estrategias detrás de los desarrollos matemáticos. De ahí que al cambiar las situaciones a otros contextos no puedan encontrar la forma de plantear y resolver los ejercicios. Por esta razón es importante establecer una conexión entre la teoría y contextualizar de las prácticas para que ellos puedan transferir sus conocimientos a situaciones del mundo real. Además, deben hacerse énfasis en las enseñanzas de las matemáticas como algo que puede aplicarse al mundo real y no como un aparato netamente abstracto.
También es importante dentro del contexto colombiano tener en cuenta que los procesos formativos no se realizan de forma aislada, en una burbuja de la comunidad educativa, sino que son permeables al contexto, lo cual implica que una educación integral requiere algo más que aspectos de contenidos curriculares para cumplir con los fines de la educación. Por lo tanto, es importante trabajar en los estudiantes la generación de espacios motivadores y espacios seguros que les permitan desarrollar una comprensión profunda de los conceptos teóricos y la fenomenología, de tal forma que se les pueda proporcionar oportunidades para aplicarlos en situaciones prácticas. En este sentido, incluir prácticas con ejercicios de resolución de problemas que estén contextualizados con relación a sus actividades diarias, incluyendo experimentos usando materiales disponibles en el entorno, podrían ayudar a superar las limitaciones de las instituciones, que como la nuestra no cuentan con la infraestructura ni materiales de laboratorio, ni pueden acceder a actividades mediadas por la tecnología como simulaciones y laboratorios virtuales, de tal forma que con estas acciones se puedan conectar la teoría con la realidad. A fin de que las prácticas puedan ser efectivas en el abordaje de los contenidos curriculares, es importante identificar las ecuaciones clave dentro de los procesos de aplicación práctica de contenidos. Para ello centramos nuestro último apartado en esta temática: identificación de ecuaciones clave. En el nivel de básica secundaria se abordan conocimientos sobre fenómenos físicos que en su mayoría tienen lugar en el mundo macroscópico y que de alguna forma han sido evidenciados o observados por los estudiantes en situaciones cotidianas como el movimiento de los cuerpos, ejemplo el lanzamiento de una pelota o el desplazamiento de los vehículos, algunos efectos termodinámicos como por ejemplo la expansión de los materiales ante el calor, o movimientos ondulatorios como las ondas en una cuerda o en el agua, entre otros. Estas observaciones constituyen en sí mismas una experiencia significativas y valiosas para los estudiantes, que pueden ser aprovechadas durante el proceso de enseñanza de la física. De otro lado, tenemos que una parte fundamental del estudio de la física se centra en la comprensión del concepto y la fenomenología. Esta comprensión permite que el estudiante pueda enlazarlas y relacionarlas con sus vivencias y saberes previos del mundo que les rodea. Ahora bien, si el estudiante es capaz de entender el concepto y relacionarlo con las ecuaciones que rigen o intervienen en el fenómeno estudiado, sería factible pensar que están en capacidad de resolver problemas tanto a nivel operacional como conceptual. No obstante, según la experiencia, esto no sucede siempre así. En el camino del estudio de un fenómeno físico, aparte del concepto y la comprensión de este, es necesario tener a la mano una buena cantidad de conocimientos previos en matemáticas y saberlos poner en práctica adecuadamente. Por ejemplo, en matemáticas desde la básica primaria, los estudiantes resuelven problemas mediante ecuaciones y llegan a comprender que el fin último es despejar una variable. A menudo esta variable es llamada x. Así, con el tiempo y el avanzar de los cursos, los estudiantes aprenden distintas técnicas y operaciones que les permiten despejar la x. Luego, cuando a un estudiante se le dice que debe despejar x, él entiende que debe separar dicha variable de los números. Pero cuando los estudiantes llegan a la básica secundaria y se enfrentan a las clases de física, ocurre que se les dice que deben despejar una fuerza, una masa, una aceleración o cualquier otra variable, y de inmediato se generan conflictos porque el estudiante dice no comprender qué debe hacer. Para solucionar estos inconvenientes debe haber una buena articulación entre las matemáticas y las ciencias desde la primaria, haciendo énfasis en que estas son el lenguaje de las ciencias naturales. Por otra parte, antes de iniciar formalmente un curso de física, es necesario integrar un apartado dedicado a contextualizar a los estudiantes en el uso del aparato matemático en física, que facilita el proceso de articulación de conocimientos previos adquiridos en el contexto de la física. Además, cada vez que se aborda un nuevo tema con las respectivas ecuaciones que describen el fenómeno que se aborda, es necesario realizar una interpretación de las ecuaciones. Para ello, las metáforas, el humor y los ejemplos suelen dar mejores resultados que los conceptos presentados de forma abstracta. Por ejemplo, supongamos que estamos abordando el concepto de presión. Es importante dar unos ejemplos, construir el concepto con los estudiantes y enlazarlos finalmente con la definición formal. En conclusión, la experiencia compartida destaca la importancia de abordar los desafíos inherentes a la enseñanza de las ciencias naturales en el contexto de la educación personalizada e inclusiva. Se evidencia la necesidad de superar barreras socioeconómicas y culturales que impactan el acceso a una educación de calidad, especialmente para estudiantes en entornos vulnerables. La integración de prácticas pedagógicas contextualizadas, la promoción de la experimentación y el uso de recursos disponibles en el entorno se revelan como una estrategia efectiva para acercar los conceptos científicos a los estudiantes, fomentando una comprensión profunda y significativa.
Como mensaje final, es imperativo que la comunidad educativa se comprometa en la búsqueda de enfoques innovadores y adaptativos que garanticen una educación equitativa para todos. La reflexión continúa sobre las prácticas educativas y la colaboración entre docentes, estudiantes y familias son pilares fundamentales para promover un aprendizaje auténtico y transformador. Al enfrentar los desafíos con determinación y creatividad podemos construir un futuro en el que cada estudiante, independientemente de su origen o situación, tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial y contribuir positivamente a la sociedad. Gracias.